Muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan a través de la señal online www.educalosmormostv.cl y también a través de nuestro canal 15 de la señal de TV System. Hoy día seguimos con nuestro segundo capítulo de la nueva temporada del programa Tips para Vivir Mejor y seguimos hablando sobre el tema de la educación preescolar. Hoy día hablaremos sobre el desarrollo esperado en los niños en esta edad de kinder y pre-kinder. Y para eso tenemos con nosotros hoy día la presencia de una invitada súper especial, que es la psicóloga del Departamento de Educación Municipal de la Comuna, Catherine Loaiza. Hola Katy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Priscila? Qué bueno, muchas gracias por venir, por estar con nosotros para hablar un poquito sobre ese tema tan importante para todas las familias, las mamás, papás, todos que tienen hijos y también los que quieren tener hijos. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por invitar. Cuéntanos un poquito, Katy, sobre, tú eres psicóloga, ¿cierto? Sí. Y psicóloga del Departamento de Educación Municipal. Cuéntanos un poquito sobre qué haces en la comuna. ¿Visita escuela, atiende a los niños? ¿Cuál es el rol que cumple la Efectivamente, soy psicóloga del Departamento Administrativo de Educación Municipal y soy parte del equipo psicosocial educativo. Y lo que hago diariamente es recorrer las escuelas rurales de toda la comuna y ahí vamos haciendo evaluaciones en conjunto con mi colega Jocelyn, que es trabajadora social. Y vamos trabajando en conjunto, la verdad. Se hacen evaluaciones cognitivas y cuando se requieren también se hace psicodiagnóstico de tipo emocional. Y cuando los chiquillos presentan conflictos muy profundos se hacen las derivaciones correspondientes. Ese es como el trabajo en terreno que se está haciendo actualmente. ¿Y eso se hace en todas las escuelas municipales y en todos los niveles? Sí, en todos los niveles. Y este año se ha querido abordar la educación preescolar también, porque es una etapa que le queremos dar énfasis, ya que los chiquillos igual han presentado harto problema en kinder y en pre-kinder. Han llegado hartas solicitudes pidiendo ayuda. Claro, están todos bien atentos entonces a los niños, a sus comportamientos. Así para es. hacer las debidas Hay un mayor foco derivaciones. En esa etapa también. Qué bueno, muy, muy bonito el trabajo. Sí, interesante. Así que cuéntanos un poquito entonces. Hoy día vamos a hablar sobre la educación preescolar, los niños, los más chiquititos. ¿Qué nos puede decir sobre el desarrollo de los niños en esa edad? ¿Cuál sería el ideal, el esperado para los niños en esa edad? Así es, Priscila. Voy a hablar del desarrollo esperado en edad preescolar. Esto quiere decir en niños aproximadamente entre 3 a 6 años. Pero antes me gustaría comenzar mencionando algo que es súper importante, tanto como para los papitos como para nosotros, los profesionales que trabajamos en esta área. Y es que a pesar de que yo voy a hablar de las etapas del desarrollo, es súper importante tener en cuenta que todos los niños se desarrollan a su propio ritmo. Claro. Y esto se debe a que todos tenemos historias de vida diferentes, a que tenemos perspectivas diferentes de vida, ¿cierto? Nos desarrollamos en distintos ambientes, pero lo importante es que los papitos conozcan las etapas esperadas y finalmente cuáles son las conductas esperadas a esta edad, ¿cierto? Porque ellos son los primeros o deberían ser los primeros en darse cuenta de que algo no anda bien en el desarrollo de sus hijos. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían esas conductas esperadas? Bueno, lo más evidente, ¿cierto? Se sabe que en edad preescolar los chiquillos están en pleno desarrollo cerebral, neurológico también, y lo más evidente son las conductas, ¿cierto? Las conductas de desarrollo psicomotor de por sí. A esta edad los niños deberían tener mayor habilidad, por ejemplo, para correr, deberían ser chicos muy activos, moverse harto, eso es súper esperable, deberían ser capaces de saltar, de moverse harto, de, por ejemplo, atrapar una pelota que rebota, ser capaces ya cuando tienen más o menos entre 4 o 5 añitos de manejar un triciclo, por ejemplo. A esta edad se desarrolla mucho lo que es el equilibrio. Ya debería ser algo que debería estar en potencial en esa edad. Además del desarrollo psicomotor fino, que deberían ser capaces de dibujar un cuadrado, por ejemplo, perfectamente, o dibujar y recortar en línea recta, además de ponerse la ropa solito. Esto tiene harto que ver también con la independencia que le dan los papás a los niños.
Pero eso los niños de 4 a 6 años. Sí, sí. Ah, ya. Además de tener habilidades para manejar los servicios, por ejemplo, comer solo, manejar, quizás no la perfección, pero ser capaces de manejar la cuchara, ¿cierto? El tenedor, siempre con la mirada de una figura protectora. Katy, ¿y de qué manera los papás en la casa pueden incentivar a ese desarrollo esperado? Tú me habías dicho, no sé, que se pongan la ropa solito, que coman solito, pero ¿de qué manera podemos hacer eso los papás en la casa? A ver, yo creo que los papás deben partir primero teniendo seguridad en que sus hijos tienen todo el potencial para desarrollarse, ¿cierto? Independientemente, obviamente siempre con el apoyo y estimulación de ellos. Lo que se debería hacer, yo creo que puede ser incentivar estas conductas y al mismo tiempo reforzarlas. Ya siempre incentivarlo y hacer con refuerzos positivos, bien hijo, tú lo estás haciendo muy bien, ves que eres capaz, Claro. con frases de ese tipo. ¿Ya? Nunca frases negativas, Claro. o comparativas con otros niños, por ejemplo. Claro, o sea, la comparación aquí es anular a la personalidad de mi hijo. Claro. Eso tiene que ser algo que tiene que estar totalmente descartado. Algunos ejemplos de frases positivas que nos puede enseñar? Es bien fácil, yo creo que las mamás tienen que confiar en su instinto de mamá. Ya cuando yo quiero que mi hijo crezca seguro, yo tengo que incentivarlo haciéndolo sentir seguro, diciéndole que está haciendo las cosas muy bien hijo, estás avanzando, ves que tú aprendes, cosas así. Claro. Cosas que quizás pueden sonar simples, pero que tienen un gran resultado en la mente infantil, por así decirlo. ¿Y de qué se trata el desarrollo socioemocional? Sí, el desarrollo socioemocional es el desarrollo que crece a la par junto con el desarrollo intelectual. ¿Ya? Un niño que crece solo intelectualmente, por así decirlo, y crece sin nada de emocionalidad de por medio, se va a convertir en un niño probablemente muy agresivo. Ya, porque dentro del desarrollo socioemocional lo que más cobra relevancia es la afectividad. Ya, y como afectividad vamos a entender la necesidad que nos hace humanos. Ya, sin la afectividad se va a desarrollar una personalidad totalmente desequilibrada, lo que tiene como resultado en muchas de las ocasiones y que se observa harto, que son conductas agresivas. ¿Ya? Es algo que nosotros hemos podido observar como equipo, que la mayor demanda es por conducta agresiva, que los chicos están muy violentos, que se pelean entre sí. Ahí entra el bullying, entra todo ese tema. Claro. ¿Y eso tiene que ver con el cariño que recibe en la casa, con la atención? Directamente. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver directamente con la afectividad, de cómo yo me relaciono con mi hijo. Porque si yo a mi hijo le expreso todo el rato que soy muy agresiva o le digo las cosas agresivamente, mi hijo va a reflejar eso en su conducta. Y a la hora de relacionarse con los demás niños también lo va a reflejar. Sí, porque los niños no saben diferenciar. Hay papás que dicen, no, eso hace solamente acá en la casa. En la escuela no, pero los niños no saben esa diferencia. Ellos van a hacer donde estén, ¿cierto? Así es, ellos no tienen la capacidad de decir esto está bien o esto está mal. Lo que ellos hacen, por ejemplo, si un niño ve en su casa mucha agresividad, violencia entre los padres, por ejemplo, lo que va a hacer ese niño es validar esa conducta agresiva, ¿cierto? Como algo, él lo va a aprender como que esa es la manera de relacionarse, lo va a ver como algo normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer este niño cuando llegue a un ambiente nuevo? Va a repetir esa misma conducta, porque él lo que aprendió en casa es eso, ¿cierto? Claro. Que los papás se relacionan, por ejemplo, con golpes. Como un espejo, ellos imitan lo que ven, ¿cierto? Así es. Katy, y por ejemplo, de todos esos desarrollos que hablamos, ¿qué tenemos que hacer como papá si yo me doy cuenta de alguna manera que mi hijo no está con el desarrollo esperado? Si mi hijo no sabe vestir solo, o si mi hijo no está comiendo solo, ¿qué tengo que hacer? ¿O tengo que buscar ayuda de un profesional? ¿O tengo que estimularlo mejor en la casa? ¿Cuáles son las actitudes que deben tomar los papás en esa situación? Claro, a ver, por ejemplo, lo que tú mencionas son cosas como, por así decirlo, un poco superficiales, ya no son como conflictos profundos, porque eso que tú mencionas, que es que los niños, por ejemplo, tienen que empezar a vestirse solos, tienen que comer solitos también,
es un tema netamente de independencia. Ahí la mamá tendría que poner ojo y ella tomar conciencia de que tiene que estimular más a su hijo. ¿Ya? Ahora, si hablamos de conductas que, por ejemplo, son más regresivas, por ejemplo, mi hija aprendió a orinar en el baño, ¿cierto? Ya no se hace pipí en la cama como normalmente lo hacía quizá a los 2, a los 1 año. ¿Ya? Si repite esta conducta de nuevo a los 7, a los 8, eso sería algo preocupante. Claro. ¿Ya? Y algo que yo tengo que poner ojo porque mi hija está viviendo un retroceso en su desarrollo. Entonces, en esos casos que son más profundos o conductas que son como más llamativas, por así decirlo, ahí la mamá tendría que pedir ayuda de un profesional. Y la manera de hacerlo, en nuestro caso, sería recurrir al profesor, ¿cierto? Al director de escuela, y él es el nexo entre los papitos y nosotros. Ya. ¿Ya? Esa sería como la manera de llegar. Y ahí solicita, no sé, claro, el director solicita la ayuda. La psicóloga y todo eso. Así es. ¿Qué es lo más importante que se puede considerar para aportar un buen desarrollo a los niños? A ver, yo creo que lo más importante que tenemos que considerar es que primero los chiquillos son imitadores. Ya los niños son imitadores de todo, principalmente de sus figuras de apego más principales, que son en este caso los papás, mamás, ¿cierto? O cuidadores, o quien está a cargo del cuidado del menor. Porque se tiende mucho a que los papás reclaman de que mi hijo hace esto, mi hijo hace lo otro, pero ellos no se dan cuenta de que el hijo lo que está haciendo es imitarlos. Ya entonces tiene que existir una conciencia de los papás de cómo yo me comporto frente a mi hijo. Yo creo que otra cosa que es importante es el tema de la coherencia, que igual tiene que ver, ¿cierto? Y yo no le puedo decir a mi hijo, por ejemplo, que es malo fumar, ¿cierto? Que el cigarro hace mal si yo estoy con un pucho en la boca. Claro, muchas ¿cierto? veces la actitud habla más do que las palabras. Así es. Entonces yo creo que esa coherencia es súper importante. Y no tanto la coherencia a nivel individual, sino que también coherencia a nivel de pareja, que es algo que igual ha fluido harto como preguntan los papás cuando nosotros hacemos los talleres, que es que las mamás dicen, es que yo le digo una cosa a mi hijo y el papá le dice otra, y entonces el niño no sabe qué hacer. Claro. ¿Cierto? Los papás tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que yo le quiero exigir a mi hijo? Y ponerse de acuerdo, porque si el papá le dice una cosa y la mamá le dice otra, obviamente el niño pasa mucho porque los papás son de familias diferentes, vinieron de crianzas diferentes, entonces muchas veces tienen opiniones diferentes también. Claro. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Conversar antes los papás? ¿Definir antes lo que tienen que hacer? El tema es la comunicación, ¿cierto? Los papás tienen que comunicarse, y si ellos están viendo que algo no está funcionando bien, comunicarse ellos primero, ¿cierto? Resolver esa incoherencia y ponerse de acuerdo qué es lo que le van a decir a su hijo. Porque si no, el niño percibe toda esta comunicación como muy caótica y no va a saber qué hacer. ¿Ya? Claro. Y otra cosa que es súper importante para aportar de buena manera en el desarrollo de los niños es que las figuras parentales tienen que tener una estabilidad emocional frente a los niños. Yo no puedo transmitirle a mi hijo, por ejemplo, todos los problemas que yo vivo en la vida cotidiana. ¿Ya? O quizás se le puede transmitir, pero de manera infantil, ¿cierto? De manera que él lo pueda comprender y no le afecte tanto. Porque igual he visto harto eso, que los papás le entregan, se desahogan con su hijo, ¿ya? Y eso no está bien. Claro. Los niños no tienen por qué vivir las penas que están viviendo los papás, o porque de esa manera se cumplen roles después que no le corresponden a su edad. ¿Ya? Claro, porque los niños, y eso puede resultar dañino. Eso puede marcarlo por toda su vida también. Así es. Él tiene que ver en sus padres seguridad. Así es. Y confianza también, ¿cierto? Para que ellos puedan crecer, como decías tú, confiantes en sí mismos. Así es, en un ambiente seguro, que es lo más importante. Claro. Y entonces, ¿cuáles serían las actitudes que deberían tener los padres frente a la crianza de su hijo? ¿De qué manera podría, no sé, de repente si los papás que nos están mirando se identifican de alguna manera con eso, ¿cómo podría cambiar un poco esa manera de... esa dinámica a veces que resulta ser muy conflictiva, ¿cierto? Sí. Yo creo que los papitos lo primero que tienen que hacer
es empatizar con sus hijos, ¿cierto? Ponerse en el lugar de ellos y tener súper claro que los niños en edad preescolar no se comunican como nosotros. Ellos no tienen la capacidad y no tienen todo el vocabulario que nosotros tenemos para expresarnos, ¿cierto? Claro. Ellos lo hacen a través del juego de por sí. Ya eso sería lo sano, de hecho. Tampoco necesitamos niños tan agrandados que hablen y que sean capaces de comunicarse como adultos, ¿cierto? Entonces los papás desde ahí tienen que empatizar con eso y ser capaces de comprender a sus hijos desde ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si un papá se da cuenta que su hijo está muy agresivo o que está, no sé, desobediente o algo así, también puede ser a través de dibujos también, ¿no? Claro, porque ellos se expresan mucho a través del dibujo, del juego, o la agresividad de por sí se expresa a través de conductas, de cómo yo me relaciono con el otro. Y tratar de conversar con el niño y... Sí, pues ahí la solución. Explicar. Es que yo creo que el tema de la agresividad tiene harto que ver cómo me comprenden, porque se sabe que la agresividad tiene como base el no ser escuchado, el no ser amado, ¿cierto? El no ser validado como persona, porque muchas veces se tiende a ver a los niños como estos seres pequeños, ¿cierto? Que al parecer no se dan cuenta de nada, Claro. pero es todo lo contrario, se dan cuenta de todo, son como esponjitas los niños. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que el tema aquí es cómo yo me relaciono con mi hijo. Si mi hijo está agresivo, saber por qué está agresivo, de dónde viene esa agresividad. Conversar ¿Ya? con los niños. Conversar. No tener miedo de hablar con ellos. Claro, explicarle quizás y primero mirarme a mí también. Cómo yo me estoy relacionando que mi hijo está teniendo esta conducta. Preocuparme, ¿cierto? Y como decíamos anteriormente, si es ya algo muy complejo y si veo conductas demasiado extrañas en mi hijo, pedir ayuda profesional. ¿Y qué hacer frente a un mal comportamiento? Eso que estamos hablando de agresividad, o muchas veces cuando los niños se tiran en el piso, ¿cómo se llama eso? Cuando los niños se tiran en el piso. Cuando los niños hacen pataletas. Hacen pataletas. ¿Cómo los papás deben portar frente a eso? ¿Debo ignorarlo o conversar? ¿Qué deben hacer los papás frente a esa situación? Te voy a hablar a grandes rasgos de eso porque es un tema que va a profundizar mi colega, ya y cuando hable de estilos de crianza. Pero a grandes rasgos, claro, o sea, uno como papá siempre tiene que mantener la calma frente a esta actitud estresante que está viviendo mi hijo, porque una pataleta es eso, es una expresión de estrés, ¿cierto?, de agobio en el menor. Y como te decía anteriormente, los niños no tienen la capacidad de decirte, ¿sabes, papá? Me siento súper aburrido. Claro. No, el niño lo que va a hacer va a colapsar y va a patalear, va a llorar. Entonces el papá ahí tiene que ponerse muy empático y decir, ¿qué es lo que le está molestando a mi hijo? Y observarlo, quizás, dejarlo. Pero después de eso conversar con él y preguntarle por qué se puso así, qué es lo que necesita, ¿cierto? Siempre una actitud muy comprensiva. Sí, por ejemplo, un papá sale con su hijo al supermercado, por ejemplo, Ya. y La todo típica quiere. escena del Sí, supermercado. las pataletas y todo. Entonces, ¿qué debe hacer el papá? Porque no puede decir siempre que sí a su hijo, igual tiene que aprender a decir que no. Claro. Entonces, ¿de qué manera podría facilitar un poco ese labor, digamos, de crianza? A ver, primero tenemos que, la pregunta que me hace es súper reveladora, ¿ya? Porque tenemos que empatizar, como te digo, con los niños. Si yo llevo un niño a un supermercado y lo tengo 3 horas arriba de un carro, donde hasta yo como adulto me estreso, ¿cierto? Entonces yo tengo que mantener a mi hijo entretenido, ¿cierto? Con algún tipo de juguete, porque si no se me va a aburrir y va a ser una pataleta sí o sí. Claro. Ya que es hasta esperable. Es comprensible hasta. Sí. Entonces y si hace pataleta ahí, yo creo que hay que esperar que se le pase, ¿cierto? Porque tampoco puedo pegarle o reaccionar de manera agresiva frente a esa pataleta, sino que siempre mantener la calma. Ya no descontrolarse, evitar comentarios negativos en ese momento hacia él, ¿cierto? Y tampoco hacerlo sentir culpable después de esta pataleta. Claro. Es como a grandes rasgos. Volviendo un poquito al tema de la escuela, de ese ambiente, los niños, ¿qué pasa cuando los niños no tienen una buena relación con sus compañeros o se juntan a pelear o hacer cosas que no deberían hacer? Los papás
pueden también apoyar en esa parte? Yo creo que la manera, como te decía anteriormente también, y reitero, la manera de cambiar conductas agresivas es siendo más afectuoso con mi hijo. Ya el tema de la afectividad que es importantísimo. El niño tiene que sentirse amado, tiene que sentirse escuchado y respetado, que es lo más importante. Ya, porque un niño que no es respetado, un niño que en términos de personalidad está anulado. ¿Ya? Y si está anulado por sus padres, ¿qué más se puede esperar del resto? Claro. ¿Cierto? Y hago la diferencia ahí entre tolerancia y respeto, porque se tiende mucho a tolerar a los niños, los papás, así como que llegan muy estresados y dicen, no, si este cabro chico es así o se comporta así, pero hay que dejarlo. Eso es tolerancia, claro, ¿cierto? Sí. Pero cuando yo respeto a mi hijo, yo comprendo a mi hijo, yo sé por qué el niño reacciona de una manera y no de otra. ¿Ya? Entonces aquí es fundamental la comunicación, el respeto y lo más importante el afecto. ¿Ya? Ya, Katy, yo te invito a hablar con la gente que está mirando, a hacer un llamado o algo que les quiera decir a los papás y las mamás que nos están viendo. Bueno, decirle a los papás, como mencionaba anteriormente, que lo más importante es el afecto, es el cómo yo me relaciono con mi hijo. Es importante que ustedes como papitos estén súper atentos al desarrollo de los niños, ¿cierto? Porque ustedes son los más cercanos, los primeros que deberían darse cuenta de que no anda bien. Y eso principalmente, Priscila, yo que rescatar el tema de cómo nos estamos relacionando, de por qué los niños están reaccionando de manera tan agresiva. ¿Cómo nos relacionamos nosotros como papás también, como Así personas, con los amigos? Y más que nada demostrar a los niños, más que hablar, sino que demostrar. Los niños son como unos espejitos, esponjitas. Son imitadores. Imitadores. Eso hay que tenerlo muy presente. Sí, sí. Muchas gracias, Katy, por venir hoy día, por compartir con nosotros todo este conocimiento que es muy importante. Muchas veces los papás no saben, no tienen idea de cómo reaccionar frente a una situación. Entonces, ese conocimiento que nos pasó hoy día es buenísimo para mí como mamá y estoy segura que para todos que nos están viendo que son papás también. Así que muchas gracias por venir, por la presencia y que vuelva pronto. Ya, gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan a través de nuestro canal online educalosmormostv.cl y a través de nuestro canal 15 de TV System. Les recuerdo que pueden enviar todas sus dudas, sus comentarios, sugerencias y también sus preguntas para nuestro Facebook o nuestro correo electrónico. Y de esta manera trataremos de contestar las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.